Es un placer para la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, Funindes USB, tener esta nueva conexión Funindes, donde conversaremos con María Luisa Arnal sobre polímeros, sus aplicaciones prácticas y cómo han facilitado nuestras vidas. María Luisa también nos hablará sobre sus líneas de investigación relacionadas con polímeros usados en empaques y productos de consumo masivo y cuáles son las tendencias para el futuro. Igualmente, conversaremos sobre los plásticos y qué hacer con los productos desechables para evitar la contaminación ambiental. La profesora Arnal es coautora de 108 publicaciones arbitradas. Realizó el diseño, coordinación y dictado del diplomado Fundamentos de Materiales para especialistas en empaques, envases y embalajes, optimizando diseño, selección, proceso y auditoría. Este diplomado fue dictado a través de Funindes USB para Procter & Gamble. Entre sus áreas de interés destacan relación estructura, propiedades y desempeño en materiales de alto peso molecular, el proceso de cristalización en polímeros, copolímeros en bloques, nanocompuestos y polímeros biodegradables, además de técnicas de caracterización térmica. Bueno, con esta presentación fastuosa le damos la bienvenida a la profesora Arnal. Buenas noches, Malesca, gracias por esa presentación tan generosa. Buenas noches a todos los que están conectados en este momento y a los que en el futuro pues van a ver este video. Es un gusto para mí y un honor estar compartiendo con ustedes y agradezco mucho a Funindes y a la Universidad Simón Bolívar por esta oportunidad. Un placer para nosotros tener esta ventanita de encuentro cada semana con algún especialista, algún experto, algún área de investigación que nos nutre el conocimiento. Así que bueno, sin más, profe, voy con nuestra primera pregunta de la noche de hoy. En la presentación que acabo de hacer, decimos que has estudiado polímeros de propósito general usados en empaques y productos de consumo masivo. Te pregunto, ¿puedes darnos algunos ejemplos, decirnos cuáles son, qué tendencias hay? Sí, claro que sí. Bueno, yo quisiera comenzar, digamos, con un panorama general y lo primero que quisiera decir es que la producción de materiales plásticos a nivel mundial es en este momento, o era para el 2019, de alrededor de 538 billones de dólares y que en general se estima que van a seguir creciendo a un ritmo de alrededor de 5% anual hasta el año 2030. Los polímeros y los plásticos en general son materiales relativamente jóvenes, pero que han entrado a muchos mercados y bueno, nos podríamos preguntar por qué. Y la respuesta es que porque son materiales que son muy livianos, que pueden entonces transformarse a temperaturas más bajas que por ejemplo un metal o que una cerámica, entonces eso hace que sea menos costosa su fabricación. Y por otra parte, al ser más livianos, son muy atractivos, pudiera ser en el área de empaque, pero también en otras áreas, como por ejemplo todo lo que es el área de transporte. Es decir, en vehículos en general, nosotros queremos tener materiales que tengan muy buen desempeño, pero que pesen poco, de tal manera que el consumo de combustible sea relativamente bajo. Entonces hay algunos polímeros que son como digamos, el primer gran grupo de polímeros termoplásticos, que son los que llamamos polímeros de propósito general. Tenemos el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, tenemos el PET, probablemente estos cuatro, y el PVC, el quinto, son los más usados en el área de empaque. El área del empaque es un área muy interesante porque es un área muy grande, pero donde también se engloban muchos materiales de un solo uso. Y en este momento, pues hay digamos, estamos como repensando el uso de los materiales de un solo uso. Quizás es interesante ver un poquito hacia atrás. Yo quisiera nombrar dos cosas. O sea, la mayor parte de estos polímeros se desarrollan durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un periodo de mucha escasez. Entonces, en ese momento, poder encontrar un material que se produjera en grandes cantidades, que fuera indestructible, era sumamente atractivo, porque veníamos como sociedad de
pasar unos periodos muy duros. Entonces era una manera de ofrecer abundancia, prosperidad a una sociedad que había estado muy golpeada. Hoy en día, digamos, han pasado, vamos a decir, 70 años o un poco más, tenemos una visión pues más de conjunto y nos preocupamos porque vemos que estos materiales que se desempeñan muy bien tienden a acumularse en el ambiente y a traernos problemas de contaminación. Entonces, nosotros quizás este aspecto tenemos que ponerlo en un cierto contexto. Un primer contexto es que estos son materiales muy jóvenes y quisiera decir, uno de los, digamos, de los descubridores de estos materiales o de las catálisis para descubrir estos materiales fueron Ziegler y Natta, y ellos se ganaron el premio Nobel en el año 63. Y una de las cosas que ellos dijeron es, estamos empezando a hacer lo que la naturaleza hace desde hace millones de años. Entonces, bueno, o sea, nosotros estamos dando nuestros primeros pasos si nos comparamos con la naturaleza. Nosotros tenemos ahora un reto grande que es lograr que una vez culminada la vida útil de estos materiales, ellos no se acumulen en el ambiente porque tienen efectos negativos. Pero este problema tenemos que verlo en un cierto contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Nosotros entonces podríamos pensar, bueno, todas estas cosas de un único uso o que descartamos después de usarlas, las podríamos hacer con un material distinto. Entonces, si las hacemos con un material distinto, ¿qué pasaría? Y en general lo que muestran muchos estudios es que si nosotros hacemos todos estos productos con otros materiales de otra naturaleza, probablemente el impacto ambiental podría ser de 3.8 veces o 4 veces más. Entonces, la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, este esquema de vida donde muchas cosas son descartables, realmente no es sostenible. Y no es sostenible en plástico o en metales o en vidrios o en cartón. Entonces, los materiales de un solo uso probablemente deben ser, digamos, usados exclusivamente en aplicaciones, por ejemplo, de carácter médico, donde los beneficios sobrepasan los efectos negativos. Como todo, digamos, no hay una solución única, ni tampoco, digamos, va a ir cambiando en el tiempo. Y quisiera poner un ejemplo acá. Por ejemplo, hoy en día, pues muchas empresas están haciendo esfuerzos grandes por ser sostenibles, porque su huella de carbono sea cero. Entonces voy a poner un ejemplo. Hay una empresa que fabrica lentes de contacto. Todos los lentes de contacto son hechos de polímeros. Entonces ellos, por ejemplo, han llegado a un acuerdo. Ellos calcularon cuál es la huella ambiental de sus productos, de sus lentes de contacto, incluyendo la tinta de los empaques, o sea, todo el producto. Y entonces ellos, por ejemplo, han firmado acuerdos con empresas que recogen productos que han sido descartados, de manera de asegurar que estos materiales van a seguir estando disponibles, estos lentes de contacto, pero que ellos van a retirar del ambiente todos un volumen equivalente, de tal manera de ser neutros. Entonces, digamos, lo que quiero, digamos, esta es una solución. Probablemente nosotros tenemos que ir a un abanico de soluciones. Y quisiera entonces hablar un momentito de ese abanico de soluciones. Entonces, ¿cuáles son el posible abanico de soluciones? Un primer aspecto es reciclar o recoger del ambiente todas estas productos que se descartan. Entonces, eso podemos llamar lo que es el reciclaje físico. Entonces, esos productos se van a reprocesar. Ahora, en general, los polímeros que conocemos hoy en día, se parecen un poco a nosotros porque son orgánicos. ¿Y qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, la piel mía no es tan tersa como la piel de Malesca, porque yo tengo algunos añitos más que ella. Entonces, a los polímeros les pasa igual, se degradan con el tiempo. Entonces, yo no puedo reciclar infinitamente, digamos, en cuanto a reciclaje físico. Entonces, digamos, esta medida, algunas empresas la acompañan con lo que se llama un reciclaje químico. Es decir, en el reciclaje químico yo lo que trato es de revertir esas estructuras, que puede ser, por ejemplo, para crear aceites que después se pueden incorporar en el proceso de polimerización, o por ejemplo, en el caso del PET es muy interesante porque se pueden hacer botellas, contenedores, pero también se pueden hacer fibras. Entonces, yo los invito a fijarse, muchas veces las etiquetas de la ropa dicen, este producto tiene un 20% de un poliéster reciclado. Entonces, lo que estamos es trabajando en lo que se llama una economía circular, es decir, que no es un proceso lineal,
materias primas, producción industrial, consumidor y descartar, sino que ese material que culminó su vida útil se vuelve a usar en una aplicación distinta. Como digo, no hay una solución única porque, digamos, no todos los materiales tienen el mismo grado de reciclabilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es otro enfoque. Y hay un enfoque, por supuesto, también hay la medida de prohibir todos los materiales de un único uso. Por ejemplo, yo actualmente vivo en Canadá y en Canadá, por ejemplo, todo lo que son pitillos plásticos fue prohibido. Ahora, es muy positivo, pero muchas veces se sustituyen por otros materiales y también esos materiales se van a acumular. Entonces debemos tener presente que hay un problema de consumo y de descartar, que no, tampoco hay una solución muy sencilla porque nosotros vivimos en una economía que parcialmente se basa en el consumo, ¿no? Entonces, digamos, esto es como una especie de equilibrio. Y hay una solución más a largo plazo, que es quizás repensar todo lo que nosotros conocemos como refinería. Cuando nosotros pensamos en una refinería, pensamos en una refinería en la cual a partir de petróleo producimos una serie de productos químicos, compuestos básicos, que para el caso de polímeros después van a producir los monómeros y los monómeros se van a transformar en polímeros. Entonces, así como nosotros tenemos refinerías de naturaleza petroquímica, desde hace como 10, 15 años, hay la idea de que nosotros podríamos tener una biorefinería. ¿Y qué es una biorefinería? Es una refinería, pero donde la materia prima no es polímero, no es petróleo ni gas natural, sino que la materia prima son azúcares derivados de ciertas plantas y que mediante procesos enzimáticos se transforman en polímeros. Y estos polímeros ya se conocen las rutas metabólicas para que ellos puedan descomponerse en el ambiente, transformándose en CO2 y agua. O sea que digamos, es un nuevo paradigma y, digamos, es muy interesante, muy versátil. Existen polímeros de esa naturaleza, como es, por ejemplo, el poliácido láctico, está hecho en ese enfoque. Los polihidroxialcanoatos, que son polímeros derivados de bacterias, también son están, digamos, sintetizados bajo ese enfoque. Y digamos, es un cambio completo de paradigma. Sin embargo, todos estos materiales en el largo plazo van a producir CO2 y agua. El CO2 es un gas también con efecto invernadero. Por eso también la parte de consumo es algo que nosotros tenemos que repensar y para nosotros los venezolanos es interesante plantearnos en qué escala de tiempo se va a dar a nivel mundial esta desaparición, por decirlo así, de lo que es la industria petrolera y sus derivados petroquímicos. Es decir, que nos vamos a mover a, por ejemplo, biorefinerías o a que la mayor parte del transporte va a utilizar electricidad y no combustibles fósiles, porque nosotros somos un país que tiene muchos recursos petroleros, entonces deberíamos pensar cómo, cuándo es la mejor manera de usarla. No sé si digamos, quise dar un panorama general, digamos, en el caso, uno de los puntos que tú me decías es los empaques. Entonces en empaques pues tenemos muchísimas posibilidades, tenemos desde empaques muy sencillos, que pueden ser empaques, digamos, monocapa de polietileno, o podemos tener empaques sumamente complejos, en los cuales tenemos varias capas, y que la idea es entonces proteger, por ejemplo, evitar, sobre todo en materiales vivos o alimentos, mantener toda su frescura, entonces colocamos propiedades de barrera. Y también, por ejemplo, podremos pensar, por ejemplo, en la liberación controlada de fármacos. Entonces estamos hablando como de unos empaques, pero es un empaque en el cual estamos poniendo un medicamento. Y lo que queremos es que ese medicamento viaje por el torrente sanguíneo hasta un determinado lugar. Y en ese lugar, digamos, ese empaque o esa microcápsula se abra o se descomponga y permita liberar el fármaco. Entonces, bueno, digamos que podemos darle un uso muy amplio a la palabra empaque. Quizás un poco para conectarlo con lo que sería mi línea de investigación, inicialmente, digamos, yo trabajé estudiando polímeros modelos, como podría ser el polietileno, que es el polímero pues, más conocido. Tenemos el polietileno de alta densidad o el polipropileno, y justamente por esta catálisis es que le dan el premio a Ziegler y Natta. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué hizo él? Bueno, ellos encontraron un método de síntesis que permitía
controlar la manera como se orientaban espacialmente estos monómeros. Es como que si todos nosotros, los que estamos en esta charla virtual, dijéramos, bueno, vamos a poner nuestra mano izquierda orientada hacia la pantalla. Es decir, y todos tenemos la misma orientación espacial. Ellos inventaron un catalizador que podía hacer eso, porque antes no había control. Entonces sería, bueno, algunos tendremos la mano hacia la pantalla, otros la tendremos hacia atrás, es decir, y entonces, digamos, el poder asegurar regularidad en 3 dimensiones nos permite obtener materiales cristalinos que tienen, o semicristalinos, que tienen un mejor desempeño mecánico. Entonces, lo que quiere decir es que ellos, digamos, se ganaron el premio Nobel por este desarrollo, que fueron, digamos, no solo la orientación, sino la eficiencia del catalizador. Pero, sin embargo, a lo largo del tiempo fueron apareciendo nuevas cosas, y quisiera referirme a eso porque cuando nosotros, por ejemplo, quiere decir, tenemos un material único, a veces decimos, oye, este material es muy bueno, por ejemplo, esta espuma es muy buena, pero es un poco blanda. Entonces, ay, bueno, yo la voy a reforzar, le voy a poner una varilla de metal adentro para que sea más fuerte. Entonces, estamos pensando en un material que ahora tiene 2 fases y entonces tiene un mejor desempeño. Entonces, cuando nosotros pasamos a las polimezclas, estamos hablando de eso. Y podríamos pensar, bueno, a lo mejor nosotros tenemos una licuadora en nuestra casa, o si tenemos niños, nuestros niños tienen juguetes. Y nosotros vemos que, bueno, si a nosotros se nos voltea la licuadora, esa carcasa que protege el motor no se rompe. Es decir, tiene una buena resistencia al impacto. No es frágil, pero sí es rígida. ¿Okay? Entonces, estos materiales que son rígidos, pero que resisten el impacto, que es, por ejemplo, el caso de los parachoques, todos los parachoques plásticos están diseñados de esa misma manera, son lo que llamamos materiales al menos de 2 fases. Entonces tengo una matriz rígida y tengo una fase dispersa que está formada por partículas de caucho, que hace que pueda absorber el impacto y que no se rompa. Y si pensamos en los automóviles, si vemos una película de los años 50, vamos a ver que los parachoques eran de metal, ahora los parachoques no son de metal, sino que son de plástico. ¿Y por qué hubo ese cambio? Bueno, porque eso hace que los vehículos sean más livianos y que además puedan absorber un mayor impacto. O sea, además las colisiones entre vehículos de menos peso implican un menor riesgo. Entonces nos estamos moviendo, en este caso, de un material de una sola fase a un material multifásico. Y cuando tenemos 2 fases, estamos como combinando 2 cosas para tener un mejor desempeño. Cuando nosotros nos movemos entonces de eso que lo llamaríamos una polimezcla, nosotros nos podemos mover un poco más allá y decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo hago estas fases cada vez más pequeñitas? Soy capaz de organizarlas a una escala de nanómetros. Entonces yo voy a tener nanocompuestos o puedo tener copolímeros en bloque que se van a organizar en el espacio, pero a una escala mucho más pequeñita. Cuando hablo de los parachoques, normalmente en los parachoques las fases dispersas están en el orden de los micrones, es decir, es la milésima parte de 1 milímetro. ¿Okay? Cuando hablamos de los nanómetros, estamos hablando de una cosa que es 1 millón de veces más pequeño que 1 milímetro. Entonces, realmente, para nosotros que vivimos en el mundo macroscópico, o sea, nos es muy difícil. Bueno, ¿qué es eso? Casi que es un acto de fe. Entonces, quizás podríamos hablar de si yo quiero saber qué es un nanómetro, yo puedo pensar en alguno de mis cabellos y el diámetro de ese cabello, que bueno, para nosotros es algo muy pequeño, si lo vemos con nuestros ojos, simplemente tiene 100.000 nanómetros. Es decir, un nanómetro es una cosa 100.000 veces más pequeña que cualquiera de nuestros cabellos. Entonces estamos hablando de unas cosas sumamente pequeñas. Y cuando eso pasa, y ya con esto voy a cerrar acá para darte la palabra a ti, cuando eso pasa, entonces la manera como la materia se comporta es completamente distinta. Y cuando digo que es completamente distinta, ¿a qué me refiero? Voy a poner primero un ejemplo de algo que nos ha pasado a muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana. Vamos a suponer que nosotros hacemos una torta, pero estamos un poco distraídos y entonces se nos quema un poco la torta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos pasa eso y no podemos hacer otra? Bueno, le cortamos la partecita quemada y nadie sabe, se come el resto y todo el mundo está satisfecho. ¿Por qué uno puede hacer eso? Bueno, porque el sabor de esa torta viene por lo que hay dentro del volumen de ella. Es decir,
los átomos y las moléculas que conforman el volumen de esa torta es lo que nos da a nosotros la satisfacción de qué rica es esta torta, el sabor está ahí. Cuando nosotros vamos entonces a esas estructuras cuyo tamaño es la 100.000ª parte de uno de los pelos de mi cabeza, entonces es completamente distinto, porque ¿qué es lo que pasa? Más de la mitad de los átomos de esas estructuras están en la superficie y no están adentro. Entonces eso hace que estos materiales se comportan de una manera que nosotros no esperamos, porque nosotros en el mundo macroscópico en el que vivimos, las propiedades de cualquier producto están asociadas a los átomos que están dentro de su volumen, porque la mayor parte de los átomos están dentro de ese volumen. Cuando yo tengo cosas tan pequeñitas como estas, la mitad de los átomos están en la superficie. Entonces, digamos, empiezan a cobrar una gran importancia fenómenos que antes no eran importantes. O sea, por ejemplo, antes, si la capita del fondo de la torta se quemó, el resto del material no tiene el sabor a quemado y yo la puedo separar. Pero ahora, cuando todo está en la superficie, yo no podría en esa torta quitárselo porque es la mitad de la torta. Entonces, bueno, un poquito. Quedaría sin sabor esa torta. Un poquito para explicar, digamos, también cómo el mundo de los polímeros va evolucionando de cosas relativamente sencillas a cosas cada vez pues, más sofisticadas y más complicadas. De todas formas, María Luisa, no te preocupes por dejarme hablar a mí, porque nosotros te trajimos hoy de invitada para que hables tú. Así que despreocúpate por mí. No, pero podemos seguir un cierto hilo. De todas formas, no sé, me estás boicoteando por ahí algunas de las preguntas que tengo, pero ahí vamos, ahí vamos. Ahora que estamos conversando un poco de las mezclas, de los copolímeros en bloques, de los nanocompuestos, ¿qué tienen ellos en común? ¿Qué aplicaciones? Ya nos explicaste un poco lo que eran, cómo se comportaban, pero ¿qué aplicaciones pueden tener? ¿Qué los hace tan novedosos? Esa es una pregunta bien interesante. Digamos que las mezclas son como una transición de esos materiales de una fase a materiales de más de una fase. Y como te decía, pues bueno, hay una cantidad de mezclas que tienen aplicaciones importantes y en general lo que buscan la mezcla es una manera más rápida de producir un material nuevo con mejores propiedades que los materiales de partida. Entonces, bueno, el ejemplo de los parachoques es un buen ejemplo en el sentido de que tienes dos materiales en dos fases distintas y que confieren un balance de propiedades a una cantidad de artículos. En el caso de todos estos materiales que son en general derivados del poliestireno, que se conocen como poliestireno alto impacto, ABS, MBS, lo que yo estoy es en una matriz que es relativamente frágil, o sea, un material que es quebradísimo, y cuando yo estoy diciendo quebradizo, yo imagino que todos ustedes alguna vez han tenido esas reglas de plástico transparentes, que uno al principio del año escolar son muy bonitas, están impecables, pero que después con el paso del tiempo le empiezan a salir como grieticas, que se llaman creys, y llega un momento que sorpresivamente se parte. ¿Okay? Es decir, que todos tenemos la experiencia de que es un material relativamente frágil, es un homopolímero. Entonces, si por ejemplo este material que es relativamente frágil, yo logro incorporar una segunda fase, que es una fase de naturaleza cauchosa, yo voy a tener un material que va a tener un desempeño mecánico mucho mejor. Por ejemplo, seguro ustedes están familiarizados con muchos vasos desechables, esos vasitos blancos desechables que normalmente usamos. Esos vasos desechables blancos normalmente están hechos de poliestireno alto impacto y son pues mucho más tenaces. Y en general este mismo enfoque es el enfoque que usamos para los parachoques, para las carcasas de todos nuestros equipos, licuadoras, batidoras, o sea, todos los pequeños equipos, muchos de los juguetes que usan los niños, que son rígidos, por ejemplo, carritos, en los que ellos se puedan montar, están hechos de este tipo de materiales. También podemos pensar, por ejemplo, es un sistema distinto, pero es el mismo concepto, por ejemplo, las baterías. O sea, las baterías que nosotros ponemos en nuestros carros, entonces tienen que soportar altas temperaturas,
son rígidas, es decir, la batería no se deforma. Si a uno se le cae, usualmente la batería no se parte. Pues entonces tienen una combinación de propiedades de buen desempeño térmico, buena rigidez y buena resistencia al impacto. En general, esa combinación se logra porque tengo, en el caso de las baterías, un material semicristalino que es rígido, que es el polipropileno que tenemos gracias a Ziegler y Natta, pero que si no le agregamos esa fase cauchosa, se puede hacer frágil. A lo mejor alguna vez a ustedes le han pasado que tenían un envase congelado en el congelador de su nevera y por alguna razón se les cae y se agrieta. Cuando eso pasa, es porque ese envase es un envase de polipropileno homopolímero, es decir, no tiene una fase cauchosa adentro. Y la temperatura a la cual la movilidad de ese material desaparece es cercana a 0 grados. Entonces, por eso, cuando están congelados, puede ser quebradizo. Hay otros que no, y usualmente es porque son, es decir, he agregado esa segunda fase, que es cauchosa y que soporta bien el impacto. Entonces, digamos, eso nos da una idea de lo que son las mezclas. Ahora, normalmente en este tipo de mezclas yo no tengo un control completo de lo que es la arquitectura, es decir, si tengo, digamos, sé que tengo una fase dispersa, controlo el tamaño de esa fase dispersa y añado algunos enlaces entre la fase continua y la fase dispersa, de tal manera de que la propagación de cualquier carga mecánica se haga de una manera adecuada. Sin embargo, yo puedo, digamos, ser una persona que quiero tener mucho más orden y mucho más control de esa estructura. Y cuando quiero hacer eso, entonces trato de hacer copolímeros en bloque. ¿Y qué son los copolímeros en bloque? ¿O cuál es, digamos, la filosofía detrás de ello? Pensemos que nosotros preparamos en nuestra casa una vinagreta. Mezclamos aceite y vinagre. Usualmente tenemos que agitarlo y eso permite entonces tener pequeñas gotitas de vinagre, por ejemplo, en el aceite, porque usualmente ponemos más aceite que vinagre en una vinagreta. Si nosotros esa vinagreta la dejamos, nos vamos 3 días y volvemos, nosotros vamos a ver que el aceite y el vinagre se han separado. El aceite va a estar en la parte de arriba y el vinagre va a estar en la parte de abajo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque al aceite y al vinagre termodinámicamente no les gusta estar juntos. O sea, ellos tienen naturalezas diferentes y no se atraen uno al otro. Entonces, en los copolímeros en bloque, nosotros lo que hacemos es justamente, tenemos dos materiales que tienen una naturaleza, digamos, que no se atraen uno al otro, y lo que hacemos es unirlos covalentemente. Al estar unidos covalentemente, ya ellos no se pueden separar completamente, porque yo los enlacé químicamente. ¿Okay? Entonces van a tener que estar unidos porque hay un enlace químico entre ellos. Pero como ellos no son afines, ellos van a tratar de organizarse de manera de minimizar los contactos que hay entre ellos. Y cuando ellos hacen eso, lo que hacen es ordenarse. Entonces, si nosotros tuviéramos una vinagreta, que es un copolímero en bloque, y nosotros pusimos, por ejemplo, 75 mililitros de aceite y 25 de vinagre, nosotros tendríamos puras goticas de vinagre, todas ellas igualmente espaciadas en esos 75 mililitros de aceite. Y esa vinagreta nunca se separaría, ¿okay? Porque están unidos covalentemente. Entonces, cuando nosotros hacemos un copolímero en bloque, lo que estamos haciendo es eso. Y como entonces tenemos un control tan grande de la arquitectura, y tenemos el control porque enlazamos covalentemente y porque además controlamos el tamaño de cada uno de esos bloques. Entonces, eso da lugar a comportamientos que yo no puedo predecir en estos materiales que son un solo material. ¿Y para qué cosas puedo usar yo eso? Bueno, uno de los principales usos es lo que llamamos elastómeros termoplásticos. Es decir, normalmente la mayor parte de los cauchos son materiales que están un poquito entrecruzados y que una vez que uno los obtiene, o sea, que ya los tiene en uso, no puede volverlos a procesar. En los elastómeros termoplásticos yo sí puedo procesarlos muchas veces. Porque ¿qué es lo que pasa? Y es como si yo tuviera una vinagreta donde el vinagre es una fase rígida. Y esa fase rígida, mientras esté rígida, ese cuerpo no pierde su forma. Pero si yo lo caliento y adquiere movilidad, yo le puedo cambiar la forma.
Entonces yo, digamos, estoy abriendo una ventana de procesamiento distinto para unos materiales que tienen unas propiedades que son muy buenas, ¿ok? Entonces, digamos, desaparecen las limitaciones de los cauchos convencionales cuando yo los sustituyo por estos nuevos que llamo elastómeros termoplásticos y que en general son copolímeros de estireno y butadieno, son dos monómeros. El butadieno es el caucho natural, o sea, el caucho que se da en las plantas. Yo lo enlazo químicamente con el estireno, que es el de las reglitas, que es rígido, pero si los pongo, digamos, en proporciones predefinidas, todas las cadenas son iguales y están enlazados, y eso voy a tener un comportamiento completamente distinto y que además yo lo puedo controlar. Yo dije que en esta vinagreta, si yo ponía 75% de aceite y 25% de vinagre, yo iba a tener esferitas, ¿verdad? Esferitas dentro de una matriz. Pero yo a lo mejor quisiera preparar una marquesa de chocolate. Entonces pondría, en vez de poner 75-25, pondría 50-50. Entonces tendría capitas, ¿verdad? Como en la marquesa de chocolate. Una capa de galletas, una capa de chocolate, pero que ahora son de poliestireno y de polibutadieno, y son de un tamaño que está en el orden de no va a ser un nanómetro, pero van a ser 10 nanómetros o algo así. Entonces el comportamiento de esos materiales es completamente, digamos, se puede controlar muy bien y me da comportamientos completamente diferentes. Yo les hablé, por ejemplo, de pensar en empaques para liberación controlada de fármacos. Entonces, si yo tengo un fármaco que quiero llevar a algún sitio, usualmente muchos de esos compuestos son compuestos que son de naturaleza orgánica y por lo tanto son insolubles en la sangre, porque la sangre, digamos, tiene un componente acuoso mayor. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo creo ahora un sistema de dos fases donde tengo una fase oleosa o orgánica en la que coloco esa droga y tengo una segunda fase que es de naturaleza más afín al agua, en la cual va a estar en interacción con el torrente sanguíneo y me va a permitir llevar esa droga a un sitio en particular. ¿Okay? Entonces juego con esa doble naturaleza para transportar drogas a sitios específicos del cuerpo humano. Y entonces esa fase, digamos que es afín al agua, además se puede descomponer a una cierta velocidad de tal manera de que yo asegure que esa droga va a ir liberándose a una determinada velocidad que desde el punto de vista terapéutico es conveniente. Entonces los copolímeros en bloque pueden usarse para esas cosas. También yo podría pensar, caramba, yo estoy muy preocupada porque los documentos que yo emito se falsifican. Entonces yo podría, para dificultar ese proceso o para elaborar documentos que tengan una seguridad mayor, decir, bueno, yo voy a planificar un sistema de impresión litográfico que tenga una resolución en la escala de los nanómetros. Entonces, ¿qué material puedo usar yo? Si yo te voy a preparar unas planchas litográficas con estos copolímeros, de manera de usarlos para imprimir documentos de seguridad. ¿Ok? O, por ejemplo, yo quiero preparar un sistema catalítico que necesita unas sílicas de una determinada porosidad. Quiero controlar el tamaño del poro de esa estructura. Entonces, otra vez, yo puedo preparar un copolímero en bloque que sea como un modelo para replicarlo en este material poroso. ¿Ok? Entonces, bueno, son algunos ejemplos del uso de los copolímeros en bloque. Quizás también me gustaría decir de los copolímeros en bloque que en este momento el mercado de estos materiales está en el orden de los 7 billones al año. Y se piensa que va a seguir creciendo de una manera importante. Bien, cuando uno la está pasando bonito y aprendiendo un montón, el tiempo se pasa volando. Profe, ya para ir cerrando nuestra conexión Funindes de hoy, retomaría un poco el tema del que nos conversaste al principio sobre la contaminación ambiental. Nos diste por allí algunas ideas, pero quisiera que nos comentaras más sobre cómo evitarla, cómo hacer productos desechables, que ya nos has comentado por allí algunos tips. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, perdón. O sea, digamos, yo creo que hay
yo diría cuatro grandes enfoques. ¿Okay? El primero es la prohibición de los materiales de un uso único. ¿Okay? Ese es un enfoque para evitar la contaminación. El segundo enfoque es recoger esos materiales y tratar de reutilizarlos. Sin embargo, en algunos sitios donde hay, por ejemplo, aquí en Canadá, que hay algunas estadísticas, se dice que realmente el volumen que se recicla está en el orden del 7%. Es decir, que se recicla poco para los volúmenes que se descartan. ¿Okay? Entonces, tenemos, digamos, el enfoque químico en el cual tenemos como que distintas variantes. Una posible variante es modifico la manera como aditivo ese material, o sea, digamos, hasta ahora, o no hasta ahora, pero inicialmente cuando uno producía un polímero, uno pensaba que uno quería que ese polímero fuera eterno, es decir, uno lo aditivaba para que nunca le ocurrieran procesos de degradación o para minimizar esos procesos al máximo. Hoy en día el paradigma ha cambiado, yo debería aditivar o añadir aditivos de manera tal que una vez culminada la vida útil del material, el material comience a degradarse. Es decir, que yo no tenga, por ejemplo, no sé, un bolígrafo que voy a usar un mes, pero que se mantiene inerte por 20 años. ¿Okay? Porque hay un gap muy grande entre la vida útil y el inicio de los procesos de degradación. Eso puede ser parcialmente controlado con el tipo de aditivos que uno utiliza. Otra opción es pensar, bueno, yo voy a abandonar estos materiales y voy a plantearme unos materiales distintos. En general, para que los materiales se degraden más fácilmente, una manera de hacerlo es añadiendo enlaces ácidos o ésteres, que son enlaces que son hidrolizables por un conjunto de bacterias o por condiciones ambientales. Entonces, eso haría que muchos materiales se degraden más rápidamente. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la policaprolactona. La policaprolactona es un poliéster donde yo tengo un grupo éster cada 6 átomos de carbono. Entonces, él se va a degradar más rápido que un polietileno. ¿Okay? Ese es un posible enfoque. Otro enfoque es pensar, por ejemplo, en el poliácido láctico, que creo que hay una pregunta sobre eso en el chat. El poliácido láctico es un material entonces que proviene de una biorefinería y entonces ese material es perfectamente metabolizable por muchas bacterias que existen en el ambiente y por lo tanto se va a descartar completamente. Hay también publicaciones que hablan de otras técnicas para producir, digamos, los polímeros termoplásticos que nosotros conocemos, de manera que sea como una especie de Lego, que uno pueda después como volver a las unidades repetitivas o a los monómeros. Digamos, yo he leído algunas publicaciones sobre eso, pero no conozco que se aplique de manera masiva comercialmente. Pero creo que sí debemos pensar que estos son materiales muy jóvenes, entonces que esas cosas van a pasar, con lo cual no quiero decir que no debemos preocuparnos, sí debemos ocuparnos para resolver este tipo de problemas. Y en general, digamos, está el enfoque de la economía circular, que es entonces decir, bueno, este producto ahora yo lo regreso y trato de usar este material, bien sea para un reciclaje físico o para un reciclaje químico. ¿Okay? Creo que más o menos esas son las opciones posibles. Profe, sí, así como comentabas, tienes un par de preguntas de Ángelo Castillo en el chat. Una te dice, te querían consultar si dentro de los polímeros hechos por biorefinerías, que entiendo son biodegradables, ¿existe alguno que pueda usarse en la industria de empaques plásticos rígidos o flexibles? Bueno, un ejemplo de eso es el poliácido láctico. El poliácido láctico se usa en empaques y, digamos, es un material rígido y se usa en empaques y proviene de biorefinerías. Están también los derivados de los polihidroxialcanoatos, que son estos polímeros de origen bacteriano, que también son polímeros rígidos y que, digamos, en el caso de los polihidroxialcanoatos, ellos tienen algunas limitaciones en cuanto a que su estabilidad térmica no es tan buena, pero existen, digamos, otras familias de polímeros semejantes
que también son usados, pero está más en el área de productos rígidos que flexibles, pero sí. Bien, otra pregunta es conocer tu perspectiva, profe, sobre lo que pueden hacer las empresas manufactureras de empaques plásticos para virar hacia el reuso de los materiales de un uso, especialmente en Venezuela. Esa es una muy buena pregunta. Yo pienso que, digamos, el uso por más, digamos, la recuperación y volver a usarlos depende en gran medida de un esfuerzo conjunto entre las empresas, las personas, o sea, nuestra educación como consumidores y también la manera como se recogen los desperdicios. Es decir, para poder hacer eso de una manera masiva, hay que ir digamos, a recoger la basura clasificada. Es decir, yo no boto todo junto, sino que lo boto separado. Entonces, por ejemplo, en algunos países uno bota todo lo que es cartón y papel, digamos, hay un pipote que es el de cartón y papel. Hay otro que es plásticos, vidrios y metales. Y hay otro que es basura y hay otro que es compost. Es decir, tienes un sistema cuaternario o 4 tipos de basura. Y normalmente, por ejemplo, todo lo que es plástico se recoge solo una vez cada 15 días. Entonces se requiere una educación de los consumidores importante, porque entonces yo solamente voy a sacar mis envases plásticos o mi basura. Primero voy a separar la basura en mi casa y voy a sacarla el día que corresponda y de la manera que corresponde. Tiene que haber, por supuesto, también, digamos, esfuerzos de las municipalidades para brindar ese servicio. Es decir, no hay un solo camión de basura, sino que hay más de un camión de basura. Y además, entonces, esos recolectores tienen acuerdos con procesadores. Es decir, por ejemplo, la basura orgánica, entonces se recoge para convertirla en un compost y un fertilizante. Digamos, igual, los plásticos, los metales y los vidrios se recogen y se separan y se reciclan. Entonces, sí se puede hacer, pero requiere un esfuerzo organizacional grande o de la sociedad y un proceso de educación importante. Bien, tienes, Julio, te hace otro comentario, además de que te dice que es muy buena tu ponencia. Dice, es conocido que ya en diversos países han utilizado empaques de alimentos con material reciclado. En Venezuela, la permisología sanitaria lo tiene prohibido por sus respectivos entes. ¿Qué piensa que se debería hacer para dar este paso en el país, cumpliendo con todas las normativas de inocuidad? Y ya con esta pregunta cerraríamos por hoy. Bueno, obviamente los controles sanitarios para productos que están en contacto con alimentos siempre van a ser muy estrictos porque, bueno, involucran aspectos que tienen que ver con salud. Entonces, en general, yo creo que para que cualquier iniciativa de esa naturaleza funcione, nosotros tenemos que tener un sistema de separación de poderes, es decir, donde haya entes que puedan hacer una auditoría y una supervisión de los productos, de los procedimientos que otros hacen y asegurarse de que realmente existe esa inocuidad. Es decir, por ejemplo, yo estaba leyendo, no para alimentos, que por ejemplo Repsol, ellos tienen un reciclaje químico, es decir, ellos recogen sus poliolefinas, por decirlo así, y con esas poliolefinas producen un aceite que lo incorporan en la línea de producción de nuevos polímeros y lo incluyen en un porcentaje que es inferior al 20% y tienen todo un sistema de trazabilidad que garantiza que la incorporación de ese porcentaje de ese aceite como un sustituto parcial de los monómeros no tiene un efecto, no genera ningún detrimento en el comportamiento de esos materiales. Bien, ya les agradecía por el chat a las personas que participaron en el día de hoy y que se animaron a realizar sus preguntas. Los invitaba también a ustedes, por supuesto, y a las personas que seguramente luego nos ven en la grabación que vamos a dejar
colgada en nuestras redes sociales, a que nos sigan en Twitter, a que nos sigan en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, estamos como Funindes USB, y en nuestra página web, que es www.funindes, ahí en el escrito me faltó una N, .funindes.com, donde pueden ver temas de interés, donde pueden ver diplomados, cursos, consultorías, asesorías que hace Funindes, por supuesto, de la mano con la Universidad Simón Bolívar. Profesora, entonces nos queda solamente darte las gracias a ti por habernos permitido este espacio de encuentro, de disfrute y de conocimiento. Tienes un minuto para dar nuestra despedida triunfal de hoy. Muchísimas gracias a los que estuvieron presentes, y yo quisiera de corazón dar las gracias a la Universidad Simón Bolívar, que fue mi casa, a Funindes, a todos los profesores que me acompañaron, a mis estudiantes. Bueno, es un tiempo que recuerdo hermosísimo, y creo que todas las pequeñas cosas que yo haya podido hacer son el resultado de un trabajo en equipo. Gracias, Grupo de Polímeros, gracias, Departamento de Ciencias de los Materiales, gracias, Universidad Simón Bolívar, gracias, Funindes. Son una cosa maravillosa. Felicitaciones. Gracias, lo recibo de parte de todo el equipo que por supuesto no está aquí, pero seguramente estoy representando. Así que linda noche para todos, gracias de nuevo por estar y nos vemos en una próxima Conexión Funindes. Linda noche. Gracias.